En nombre de las mujeres del país, iniciamos la sesión de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Damos la bienvenida a la senadora Loreto Carvajal, al senador Castro en reemplazo de la senadora Allende, a la secretaría que nos acompaña, la secretaría técnica, a las representantes de reformas legales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, encabezado por Camila de la Maza, y quien la acompaña Paloma Galás. Y le damos la palabra a la secretaria para que nos dé la cuenta y la tabla y nos diga quiénes nos acompañan. Presidenta, cuenta específica hoy día no hay, pero en la tabla hay que decir que ya están en forma presencial Yanira Madariaga, representante de la Red Chilena de Salud Mental Perinatal. Conectada está la señora Claudia Santiago, de la Organización de Ginecólogas de Chile, y Claudia González, de la ONG Matria Fecunda, que también está ahí conectada, presidenta, y ellas vienen a exponer acerca del proyecto de ley sobre violencia gineco-obstétrica, conocida como Ley Adriana. Gracias, secretaria. ¿La asesora de SECPRES, Francisca Oyarzún, se encuentra presente o no todavía? Ah, ya, ok, muchas gracias. Vamos a iniciar, si les parece, 10 minutos por cada una de las invitadas, ¿ya? Y vamos a iniciar las tres exposiciones, cosa de después poder hacerles comentarios y preguntas para que ninguna tenga desmedro, digamos, en su tiempo de intervención. ¿Les parece? Usted da el orden, secretaria, de intervención. Presidenta, en primer lugar, de la Red Chilena de Salud Mental Perinatal, la señora Yanira Madariaga. Muy buenas tardes, presidenta. Saludo por medio de usted a todos quienes están presentes acá y quienes están conectados online. Mi nombre es Yanira Madariaga Baeza, soy socia fundadora de la Red Chilena de Salud Mental Perinatal, grupo conformado por psiquiatras, trabajadoras sociales y psicólogos desplegados en todo el territorio nacional. Y además soy directora de la Sociedad Chilena de Parto y Nacimiento y académica de la Escuela de Medicina de la Universidad Andrés Bello. Bien, voy a mencionar algunos aspectos relevantes que tienen que ver con cómo se disponen los elementos de salud mental perinatal en el marco de la Ley Adriana. Entender primeramente que el parto no solamente es una experiencia biológica, sino que también es una experiencia biopsicosocial y del ámbito de la sexualidad de las mujeres. Y que además la evidencia científica señala que deberían existir condiciones psíquicas para que el parto transcurra de la mejor manera posible, como seguridad, tranquilidad y baja estimulación cortical. También la evidencia señala que emociones como el miedo y la inseguridad del entorno inhibe y prolonga el parto. Y si las mujeres tienen una experiencia positiva de parto, esto va a incrementar su autoestima, va a haber un sentimiento de mayor empoderamiento, además impactando en el debut de las mujeres en el devenir de madre, siendo una de estas experiencias constitutivas, ¿cierto?, del desarrollo biopsicosocial de las mujeres que deciden por lo demás hacerlo. La experiencia psíquica del parto tiene implicancias. Es un evento psicológicamente, como les decía, muy significativo en la vida de las mujeres. Cada mujer recuerda el evento del parto con gran detalle y emoción a lo largo de toda su vida. Si nos pudiéramos preguntar, quienes estamos presentes acá por los partos y nacimientos, ¿cierto? Todos acá nacimos, ¿cierto? Y por lo tanto, si le preguntan a sus madres, es muy probable que tengan recuerdos muy vívidos de esa experiencia. Por lo tanto, ese aspecto neurobiológico que transcurre en el parto también marca a nivel psíquico esa experiencia, tanto si es positiva como negativa. Y la OMS, ¿cierto?, nos plantea que la experiencia positiva de parto es aquella que cumple o supera las creencias y expectativas personales, socioculturales previas de la mujer. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, se hace una serie de recomendaciones para que las mujeres tengamos experiencias positivas de parto. Y una experiencia positiva de parto va mucho más allá de dar a luz a un bebé sano, ¿cierto? No es solamente obtener un buen resultado obstétrico, sino que también entender desde la experiencia biopsicosexual que las emociones van a jugar también a favor o en desmedro de esta experiencia de parto. Por lo tanto, quienes son los profesionales de la salud que acompañan este proceso tan relevante, tienen que considerar también estos elementos
Y sabemos también, y vamos a ir un poco más allá en la presentación, que desde la formación de pregrado tenemos que incorporar estos elementos también. Como les decía, en el 2018 la OMS generó un sinnúmero de recomendaciones, ¿cierto?, para los cuidados durante el parto y para generar una experiencia positiva de este, dentro de las cuales, ¿cierto?, la mujer efectivamente tiene derecho a una experiencia positiva de parto, tiene derecho también a un acompañamiento emocional continuo, a ser informada de lo que está sucediendo, a manifestar su consentimiento, y este es un punto relevante que se plantea también en el marco de la ley Adriana, al contacto piel con piel e inicio de la lactancia materna inmediatamente, y que en definitiva a que las mujeres y sus hijos e hijas sean protagonistas de este evento que marca un hito, ¿cierto?, en el desarrollo de las mujeres. Por otro lado, sabemos que existen un sinnúmero de experiencias negativas de parto y que es el motivo por el cual, ¿cierto?, como sociedad civil y como organizaciones también gremiales nos hemos organizado para manifestar y visibilizar también estas experiencias negativas de parto. En ese sentido, traigo algunos elementos, algunos estudios, ¿cierto?, algunas cifras referidas tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, tanto de Chile como del extranjero, como por ejemplo este estudio de España que midió las percepciones de experiencias traumáticas de parto en mujeres y cuáles eran los factores asociados a esta experiencia, y la mayoría de las respuestas reportaron falta de apoyo, sentimientos de engaño por parte del personal sanitario y diferentes problemas durante el parto y el posparto. Emociones como el miedo, la soledad, el estrés, el trauma y la depresión son una constante en los diferentes discursos de aquellas mujeres que señalaron haber sentido un parto traumático. También la encuesta de OVO de Chile 2018, ¿cierto? Podemos ver, por ejemplo, la falta de empatía frente a los dolores de la mujer, falta de amabilidad y comprensión, vulneración de la confidencialidad y omisión, desatención y acallamiento en rangos de un 10 hasta más de un 40%, tanto en los hospitales públicos como en las clínicas privadas, observándose también una brecha entre lo público y lo privado, que también es importante manifestarlo, ¿cierto? También en la encuesta de la colectiva de violencia obstétrica de acá de la Quinta Región, que hizo un estudio en todo Chile durante la pandemia 2020, el 79,32% de las mujeres sintieron haber vivenciado alguna forma de violencia obstétrica. Estamos hablando de casi el 80% de las mujeres participantes, que fueron una cantidad alrededor de 5.000 mujeres. Y entre ellos algunas cifras que se desprenden de este estudio, que por ejemplo más de un 44% de las mujeres las trataron con sobrenombres diminutivos despersonalizantes, muchas fueron criticadas por expresar emociones, llorar, gritar de dolor, un 45,9% manifestaron que le realizaron procedimientos de nuevo, sin consentimiento, sin explicación, y también un porcentaje importante se les prohibió estar acompañada por alguien de su confianza. Finalmente, un último estudio del año 2022, nuevo, también de Chile, señala que la percepción de las mujeres que participaron, que fueron más de 5.000 también, se sintieron infantilizadas, anuladas por parte de los equipos médicos, percepción de vulnerabilidad, impedimento de estar acompañada durante el parto, y nuevamente aparece la realización de procedimientos en ausencia de consentimiento informado. Todos estos elementos y las revisiones sistemáticas señalan que existen factores de riesgo de trauma psíquico y estrés postraumático después del parto, encontrándose que el nivel de intervención obstétrica durante el parto, cesáreas y partos instrumentales serían importantes predictores de trastornos por estrés postraumáticos. Y también existe una correlación entre partos traumáticos y sintomatología depresiva y ansiosa, pudiendo afectar futuras gestaciones y partos. Todas aquellas patologías de salud mental que también van en desmedro del vínculo saludable madre-hijo. Y además pensar que muchas veces la depresión posparto más bien está ligada a síntomas de estrés postrauma por experiencias de partos traumáticos. Entonces, muchas veces la violencia obstétrica genera no muchas veces, 100% de las veces la violencia obstétrica genera experiencias traumáticas y se establece una relación asimétrica en donde la retórica del cuidado hace que el daño infringido por quienes se supone que nos cuidan, ¿cierto?, puede llegar a un efecto mucho más profundo. Se trataría de esta manera de un tipo de trauma relacional que opera por la falta de reconocimiento y la invisibilización de las mujeres. Por lo tanto, es un trauma que muchas veces está silenciado y evidentemente la salud mental de las mujeres madres también en los últimos años se ha venido visibilizando aún más. Entonces,
¿Para qué esta ley? ¿Qué es lo que propone la ley Adriana? Cambiar el paradigma, efectivamente, de una mirada preventiva, de promoción, desde la formación inicial de las matronas, de los médicos, de todos los profesionales de la salud, no solamente restringido a quienes he mencionado. La ética de los cuidados desde el periodo perinatal, que facilite trayectorias de vida saludable. Acceso a educación prenatal con enfoque de género, derechos humanos y salud mental perinatal. El plan de parto, ¿cierto?, como elemento que posibilita efectivamente la toma de decisiones informadas, los derechos de las mujeres, los recién nacidos y sus familias, y por cierto el eje de educación, actualización y autocuidado de los profesionales de la salud. Desde el pregrado hemos ido de a poquito, ¿cierto?, instalando estos cambios, por lo menos desde mi experiencia como docente en obstetricia y medicina, estamos incorporando estos nuevos paradigmas para desde ahí empezar a modificar la mirada hacia el parto y el nacimiento. ¿Para qué una ley de parto respetado? Para garantizar derechos desde la gestación, desde una mirada preventiva y de promoción, para favorecer experiencias positivas de parto, garantizando los derechos de las mujeres, sus hijos y sus hijas, y para impactar de manera positiva en la salud mental de madres, bebés, familias y por lo tanto de toda la sociedad. Por el placer de maternar más y mejor salud mental perinatal, muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Yanira. Y le agradecemos haberse acotado a más o menos a los 10 minutos, hizo 12 minutos, así que muchas gracias. Le vamos a dar la misma cantidad de tiempo a las demás invitadas. ¿Quién sigue ahora? ¿Secretaria? Presidenta, la señora Claudia Santiago, de la Organización de Ginecólogas de Chile. Claudia, por favor. Está compartiendo pantalla en este minuto. El micrófono, Claudia, por favor. Claudia, estás muteada y además si puedes compartir la pantalla en un formato más grande. Le parece que lo compartamos nosotros, pero usted tiene que abrir su micrófono. Así que no. ¿Nos escuchas, Claudia? Ahora sí. Ah, perfecto. Ahora sí. Ah, Sí, perfecto. pero un poquito y comparto el tiro en la pantalla. No era la niña que se veía en la imagen. Es que veíamos solo otra a Claudia González. Claro. A Claudia González en la imagen, entonces no sabíamos por qué no nos escuchaba, pero eras tú, Claudia Santiago. Sí. Disculpen, es que tenía un problema con el micrófono. Sí, ahora sí, dale nomás. Ahora el tiro comparto pantalla. ¿Me dicen ahí si se ve bien? No se ve nada todavía. Todavía no aparece compartir pantalla para nosotros. Te vemos ¿No? No, vemos las imágenes Qué raro. de las como tres hablantes, la pantalla que estamos acá en sala de comisión, Ya, entonces, Claudia Santiago y Claudia González. ya, pero me van a tener que esperar entonces, porque no sé por qué yo puedo verles a ustedes, pero ustedes parece que no me Pero pueden ver a mí. Claudia, No, si nosotros te vemos a ti en pantalla, pero no vemos sí, tu... pero lo podemos compartir nosotros desde acá y tú vas exponiendo. Ya, lo que pasa es que tengo un problema con el... No, sí, aquí lo tengo. Espérenme un segundito y lo hago inmediatamente. Tengo un problema con el computador, la verdad. Y puedes... a ver, ¿crees que lo puedes resolver? Podemos hacer que Claudia González No, lo resuelvo al continúe tiro. mientras tú ves cómo lo puedes arreglar y si no pudieras, cuando te toque a ti, nos cuentas nomás y después nos envías el respaldo de la exposición. ¿Te Ya, parece? por favor, se los agradecería porque tengo un problema con el computador. Ya, entonces le vamos a dar el pase a Claudia González y después continúas tú. Claudia, por favor, González. Perfecto. Voy a compartir pantalla.
Voy a reducirme esto. Ahí sí. ¿Me escuchan y se ve bien? Sí, te escuchamos y se ve bien. Súper. Bueno, primero saludar a toda la comisión, ¿verdad? A todos sus integrantes. Mi nombre es Claudia González, soy psicóloga perinatal, magíster en Psicología de la Salud y socia de la ONG Matria Fecunda y actualmente integrante del directorio también de la Red Chilena de Salud Mental Perinatal. Hoy día vengo a exponer a nombre de la ONG Matria Fecunda. Somos una corporación con domicilio en la región del Maule. Y la presentación que les traigo tiene que ver sobre una mirada descentralizada, ¿verdad?, sobre el parto y nacimiento en los territorios. Quiero contarles un poco de nuestra ONG. Matria Fecunda nace el año 2015 a partir de experiencias deshumanizadas de parto compartidas por sus integrantes. Nos constituimos como corporación el año 2016 y entre las líneas de acción de nuestra ONG destaca la promoción de los derechos del parto y nacimiento, la visibilización de la violencia ginecobstétrica y la reparación de esta última a través de acompañamiento psicoterapéutico de las víctimas. Somos la única organización de la sociedad civil que trabaja esta temática en nuestra región y nuestra labor goza de un amplio reconocimiento público e institucional en nuestro territorio. Representamos a una región que, de acuerdo al informe anual del INDH, publicado el año 2016, tiene la tasa de cesárea más alta entre los hospitales públicos de nuestro país, alcanzando un 54%, y que según datos obtenidos por nuestra ONG a través del Consejo Nacional para la Transparencia, el 89,8% de los nacimientos ocurridos en el sector privado en los últimos 4 años ha sido por cesárea. Sí, escucharon bien, 89,8%. Dicho de otra manera, solo el 9,2% de los nacimientos ocurridos en el sector privado en los últimos 4 años ha sido por parto vaginal. Hoy día quiero mostrarles un poco cuál es la realidad de nuestra región. Por lo tanto, parto de esta pregunta: ¿qué es lo que sabemos hoy? La información que les voy a compartir es obtenida a partir de lo que ha publicado el Departamento de Bioestadística del Servicio de Salud del Maule en su página web y además a partir de solicitudes realizadas vía transparencia a la Seremía de Salud de lo que sucede en el sector privado de nuestra región. El gráfico que ven a continuación es una comparación de los últimos 4 años del sector público y el sector privado en relación al parto vaginal y cesárea. ¿Qué es lo que podemos concluir de esto? Durante los últimos 4 años, en promedio, todos los hospitales públicos superan el 50% de nacimientos por cesárea, alcanzando su mayor cifra el 2021 con un 57,1%. Existe una diferencia significativa entre el sector público y privado. En este último, las tasas de cesárea superan el 90% los años 2018, 2020 y 2021. Vuelvo a reiterar eso, superan el 90%. ¿Qué nos muestra esta segunda gráfica? Es una comparación también del promedio de los últimos 4 años de los distintos hospitales de nuestra región más el sector privado. Es interesante poder mirar esto para ver la variabilidad, ¿verdad?, que hay al interior de la región y de esa manera no esconder e invisibilizar las diferencias en los promedios globales. A nivel regional, en los últimos 4 años se produce más nacimientos por cesárea que por vía vaginal. En promedio, en los últimos 4 años, 4 de 7 hospitales públicos tienen tasas de cesárea de 60% o más. En el sector privado, como había mencionado antes, el 89,8% de los nacimientos ocurren por esta misma vía. Y, a excepción del Hospital Regional de Talca, las cesáreas electivas, es decir, aquellas que se programan, superan el 80%. Esta última cifra no está puesta en el gráfico, pero es parte de los datos que hemos logrado sistematizar. Y finalmente, esta última gráfica que nos muestra también una comparación por año, esto específicamente en los hospitales públicos de la región, del uso de métodos farmacológicos versus los métodos no farmacológicos para el alivio del dolor en los hospitales públicos. ¿Qué podemos concluir? Si bien el uso de medidas no farmacológicas ha tenido un aumento progresivo en los últimos 4 años, sigue siendo muy inferior en comparación con el uso de anestesia y analgesia. Esto se puede interpretar como un indicador de la exacerbada medicalización del trabajo de parto y procesos reproductivos de las mujeres. ¿Qué más sabemos, verdad? Les acabo de mostrar lo que sucede en la región del Maule, ahora quiero compartir también lo que sucede en el resto de las regiones de Chile. Esto pasa en Chile, ¿verdad?, a nivel global.
40,9% según el informe del INDH del 2016. 40,9% de los nacimientos por cesárea, o sea, en el sector público ocurren por cesárea. 69% de estos ocurren por cesárea en el sector privado. Esto es lo que sucede en las regiones. Les voy a mostrar las cifras que incluyen todas las regiones del país, con excepción de la región metropolitana. Del total de cesáreas practicadas en las clínicas privadas, 55,4% de ellas ocurrió en las regiones del país, más que la media nacional. Del total de cesáreas practicadas en los hospitales, 68,2% de ellas ocurrió en las regiones. ¿Qué más sabemos? Quiero invitarles a mirar desde una mirada de los determinantes sociales de la salud. En relación a la pobreza, mujeres y familias que viven en las regiones de Chile concentran un mayor porcentaje de pobreza por ingresos, pobreza extrema y pobreza multidimensional. Esto según datos proporcionados por la encuesta CACEN en los años 2017 y 2020. ¿Qué más sabemos en relación a las brechas de género? Existen mayores brechas de género en las regiones del país, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Algunas variables que destacan son el embarazo adolescente, la violencia de género, entre otras. Ejemplo de esto es que según la cuarta encuesta nacional de violencia contra la mujer, en 9 regiones aumentó significativamente la violencia intrafamiliar en el periodo 2017-2020 y solo disminuyó significativamente en la región metropolitana. En relación a la salud, hay una menor implementación de talleres de educación prenatal del Chile Crece Contigo en las regiones del país, menor oferta de salud privada y por tanto también de maternidades asociadas al sector privado en las regiones y menos acceso de maternidades en zonas con alta dispersión geográfica que son características de la mayoría de las regiones de Chile. ¿Qué más sabemos, verdad? Estos datos son obtenidos por la primera encuesta de nacimiento en Chile, el Observatorio de Violencia Obstétrica del 2018. Dice que las mujeres con menos educación se exponen a mayor abuso verbal en la atención del parto. El abuso verbal aumenta en mujeres que tienen sus partos en hospitales públicos en relación a las clínicas. Y ya veíamos que en las regiones, ¿verdad?, hay menos oferta privada y que también las mujeres que están en situación de mayor pobreza también es más en las regiones. Mujeres que dan a luz a sus bebés en un hospital tienen más riesgo de exponerse a abuso físico y mujeres con menos acceso a educación prenatal tienen más riesgo de intervenciones durante el parto. También veíamos que en la educación prenatal hay menos oferta disponible en las regiones de Chile. Entonces, en relación a la atención, ¿existe equidad en la atención del parto en las regiones de Chile? La respuesta es no. Al analizar los partos y nacimientos desde la mirada de los determinantes sociales de la salud, la medicalización y patologización del parto y nacimientos en Chile se explica mejor desde el determinante sistema de salud. Esto también lo pueden encontrar en el informe de vulnerabilidad social del 2018. Es el sistema sanitario en su totalidad el que determina que la población se exponga a un exceso de intervenciones sin mediar discriminación. No obstante, como se pudo observar en las láminas anteriores, el intervencionismo del parto y nacimiento, considerando como indicador la tasa de cesárea, se agudiza en las regiones de Chile. Vivir en región expone a las mujeres a una mayor probabilidad de que le practiquen una cesárea, indistintamente de su sistema previsional. Variables como nivel educacional, acceso a talleres de educación prenatal, atención en el sistema público de salud se asocia a mayor prevalencia de abuso físico, verbal e intervencionismo durante el trabajo de parto y parto. Todas estas características, sumadas a la pobreza por ingreso, pobreza extrema, pobreza multidimensional y brechas de género, ubican a las mujeres que les toca parir en regiones a una mayor exposición de las diferentes manifestaciones de la violencia obstétrica. Las mujeres que viven en zonas con alta dispersión geográfica, como son las mujeres de los desiertos de nuestro país, del extremo sur de Chile y zonas rurales, tienen menos oportunidad de acceso a los servicios de salud que actualmente están habilitados para atender partos, dejando a mujeres, bebés y familias en una vulnerabilidad aún mayor. En resumen, la suma de vulnerabilidades sociales en regiones en interacción con el determinante social sistema de salud incrementa la inequidad en salud en la atención del parto. Quiero finalizar mi presentación compartiendo un testimonio de una compañera de nuestra ONG, de Lorena Hermosilla. Dice así: el poder de mi cuerpo, parir después de una cesárea. Mi segunda gestación llegó el año 2018. Mi prioridad, el acompañamiento idóneo, y lo conseguí. Mi parto comenzó con una rotura de membrana a la semana 38 y desde el primer minuto sentí la libertad del proceso. Pude decidir en todo momento sobre si deseaba o no analgesia, si deseaba o no comer y beber. Decidir sobre los movimientos que necesitaba gestionar para aliviar las contracciones.
En todo momento me sentí respaldada, escuchada, contenían un baile de amor, cuidados, música y aromas, pero por sobre todo contenían un escenario de humanidad, tanto para mí como para mi bebé, que nació fuera de todo mal consejo por parto vaginal, a pesar de mi cesárea previa y sin anestesia. Mi hijo nació abrazado por mi grito de poder, en un apego inmediato y no interrumpido, ni por la neonatóloga que lo examinó estando en mi regazo. Pudo recibir cada miligramo de protección gracias al pinzamiento tardío del cordón umbilical y la lactancia no tardó en establecerse en los minutos posteriores al alumbramiento. Por todos lados, una experiencia de parto humanizada y sanadora. Deseamos que testimonios como el de Lorena sean la norma en la experiencia de las mujeres, una experiencia sin duda positiva, donde el respeto por la autonomía, el derecho a decidir, el derecho a la información y el trato humano sean la base del modelo de atención a lo largo de todo Chile. Por eso es importante la ley Adriana, porque propone un cambio de paradigma en la atención de la gestación y parto, desde una mirada y enfoque preventivo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Claudia. Le pedimos ahora a Claudia Santiago, de la Organización de Ginecólogas de Chile, si nos puede hacer su exposición. Ahora sí estoy lista, me funcionó la... Perfecto, gracias, Claudia. Tenía problemas para poder descargar los archivos. ¿Me avisan, por favor, si se ve? Se ve correctamente, solo vemos... ahora sí, habías eliminado una pantallita. Ahora sí, ahora está bien. Ok, parta nomás. Ok. Espérenme un segundo. Ya. Buenas tardes, honorables senadoras y senadores de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Buenas tardes, honorable presidenta Claudia Pascual. Yo soy Claudia Santiago, médica ginecóloga. Pertenezco al directorio de la Asociación Ginecóloga Chile, agrupación de 55 ginecólogas que en distintas partes de nuestro país ejercen promoviendo el enfoque de género en el estudio del ejercicio de la obstetricia y ginecología. Agradecemos la oportunidad que nos dan hoy de poder compartir con ustedes nuestra visión en relación a la necesidad de legislar en torno a los procesos de parto de las mujeres y personas gestantes en nuestro país. ¿Por qué legislar? Los motivos para promover esta legislación son múltiples. El primero de ellos que nos parece relevante es la atención con enfoque de derecho. Es imperativo entregar asistencia en el nacimiento desde el respeto y el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y de sus familias. Tanto Naciones Unidas, con su relatora oficial en el año 2019, como las distintas convenciones de derechos humanos y equidad de género han suscrito ampliamente esta problemática. No hace poco, el 15 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos instó a los estados a prevenir y abstenerse de incurrir en actos constitutivos de violencia de género durante el acceso a los servicios de la salud reproductiva. El segundo motivo es la perspectiva de género, entendiendo que el género no es solo un aspecto determinante de inequidad, sino también es un eje explicativo de muchos de los factores que intervienen en el hecho de que hombres y mujeres enfermen y también mueran. Entonces, cuando hablamos de vulneraciones en el ámbito del parto, estamos hablando de experiencias traumáticas que son comparables a una agresión sexual en trauma y también en secuela, porque está relacionada con nuestros procesos sexuales y reproductivos, con nuestra genitalidad, porque se produce en un momento de gran vulnerabilidad y en el contexto de una relación que es tremendamente asimétrica, que además niega autonomía a las mujeres. Y el tercer motivo es la evidencia científica y las recomendaciones nacionales e internacionales que apoyan el parto respetado. Si bien los dos primeros pilares que mencioné son de máxima importancia para nosotras y nos movilizan como médicas, decidimos poner el foco en el tercer pilar. Antes de hablar de parto respetado, quiero aclarar algunos conceptos de la fisiología del parto para entender que hay un sustento científico que se suma a los argumentos legales y técnicos que le dan forma a esta ley. El trabajo de parto es un proceso espontáneo o también inducido que da lugar posteriormente al nacimiento de uno o más recién nacidos. Físicamente consiste en contracciones uterinas y en la dilatación del cuello del útero, y esto es posible gracias a un proceso múltiple neurológico y hormonal que llamamos cascada neurohormonal. Y para que siga su curso naturalmente es absolutamente necesario contar con un ambiente de seguridad, tranquilidad y confort. El estrés detiene esta cascada, es nefasto. Esta cascada neurohormonal también es fundamental para la vinculación entre la madre y su cría y para que la experiencia de parto sea una experiencia favorable, agradable,
donde cada recuerdo sea atesorado. El recuerdo placentero es el llamado a sostener la experiencia psíquica de la maternidad durante el puerperio. Y en el trabajo de parto y parto están implicados todos estos factores que son psicológicos, sociales, culturales, sexuales y espirituales que pueden afectar o contribuir a su normal desarrollo. Por lo tanto, es nuestra obligación velar porque todas estas múltiples dimensiones sean validadas y por lo tanto un parto, ya sea vaginal, instrumental, con forceps o una cesárea, pueden y deben ser partos respetados. Entonces, el parto respetado no es otra cosa que un trabajo de parto, parto y posparto, donde las y los funcionarios de salud respeten el proceso mismo y su fisiología, a la gestante en su multidimensionalidad y también en su autonomía, al que está por nacer y luego al recién nacido, y todo esto en un marco de una óptima seguridad. No todas las gestantes tendrán las mismas necesidades en su parto. Parto respetado debe también tener un enfoque de interseccionalidad, de respeto irrestricto a los derechos de autonomía de la diversidad sexogenérica, por ejemplo, de las personas con discapacidad, de las personas pertenecientes a pueblos originarios, a migrantes y por supuesto no olvidemos nunca a las adolescentes que a pesar de que sabemos que son sujetos de derecho, desde la mirada adultocéntrica generalmente siempre son infantilizadas. En la práctica esto significa elevar el trato al máximo respeto, entregar información adecuada y ajustada de evidencia, validar y valorar el plan de parto de la gestante cuando éste no ponga en riesgo su salud o el del que está por nacer, evitar las intervenciones que no son necesarias y siempre obtener consentimiento antes de actuar. Creemos fundamental recalcar que el concepto de parto respetado bajo ningún punto de vista es equivalente a parto inseguro o parto irresponsable. Somos claras en esto. Parto respetado no tiene nada que ver con promover riesgos para la salud de la gestante y de su hijo. Evidencia científica. El 2022 la evidencia es clara y de buena calidad para afirmar que el acompañamiento continuo durante el parto favorece esta experiencia. Acorta el tiempo de dilatación, aumenta la probabilidad de un parto fisiológico, disminuye los partos instrumentales, como el forceps, por ejemplo, la cesárea, la necesidad de analgesia y el agarrar bajo a los 5 minutos, sin ningún efecto adverso, siendo esta una de las medidas más costo efectivas con buenos resultados perinatales. El parto en movimiento, por otra parte, acorta el tiempo de dilatación, disminuye la cesárea, los partos instrumentales, las episiotomías y la necesidad de peridural, sin tener tampoco ningún efecto adverso. No alimentar, por otra parte, a la gestante en trabajo de parto disminuye el Apgar de los recién nacidos, provoca alteraciones metabólicas en la madre y los niños y disminuye las contracciones. Y en esto la Sociedad Americana de Anestesia es tajante, es decir, esta práctica es totalmente inadecuada, equivalente a correr una maratón sin hidratarse. Eso es lo que dicen los anestesistas en Estados Unidos. La libre posición al parir en mujeres sin peridural les disminuye el expulsivo, las episiotomías y la instrumentalización. Y por otro lado, la Academia Americana de Ginecología y Obstetricia en 2014 concluye que las mujeres para parir necesitan tiempo. No se deben apurar los procesos y no se debe sobremedicalizar. Las maniobras como el Christeller están proscritas y causan daño. Se recomienda en trabajos de parto fisiológico monitoreo electrónico fetal intermitente, ya que el monitoreo continuo aumenta la tasa de cesáreas y parto instrumental. Se recomienda alivio no farmacológico del dolor, clampeo tardío del cordón umbilical y no se recomienda la episiotomía de rutina. Ya en el año 1985 la OMS puso la alerta en esta declaración de fortaleza en la forma en que se estaban desarrollando los nacimientos, en la sobreintervención y en la medicalización excesiva. En esta frase, el nacimiento no es una enfermedad, lo dice todo, y sugirió 16 indicaciones para la apropiada tecnología del nacimiento. En el 96 vuelve a insistir, ahora con las prácticas que son perjudiciales e ineficaces. Chile recoge algo de esto en el año 2008 y el MinSal a través del programa de la mujer edita el manual de atención personalizada en el proceso reproductivo donde habla del manejo del trabajo de parto fisiológico personalizado, habla del acompañamiento continuo como un derecho de la mujer, alternativas al manejo del dolor, revalida el apego precoz y la libre posición para parir. Los procedimientos de atención inmediata del recién nacido se realizan una vez que está cumplido este periodo de contacto piel con piel y deben ser diferidos a lo menos 60 minutos, que es lo que debe durar el apego como mínimo para precisamente no alterarlo. Luego, en el 2014, la OMS de nuevo dicta estas normas: prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato
durante la atención del parto en centros de salud. O sea, esto es lo que usted está haciendo y no tiene que hacerlo. Por favor, deje de hacerlo. Y finalmente, en el 2018, una nueva recomendación de la OMS para los cuidados durante el parto para que esta sea una experiencia positiva. A 10 años del programa de atención integral de la infancia Chile Crece Contigo, esta es la realidad que revela este estudio hecho en el año 2018 por Lorena Binfa y Loreto Pantoja de la Universidad de Chile, Escuela de Salud Pública. Más del 80% de las mujeres en trabajo de parto no reciben alimentación. El 50% tiene monitorización continua que les impide moverse adecuadamente. El 91% está con oxitocina sintética a pesar de que la evidencia expuesta no lo apoya. Y un 30% está sin acompañante, siendo que es una de las intervenciones más costo efectiva para buenos resultados. Casi un 80% sigue, lamentablemente, pariendo acostada y un 56% se le realiza episiotomía cuando solo debería ser entre un 15 o un 20. La pregunta es, ¿por qué todavía seguimos haciendo esto? Y cuando les preguntamos a las mujeres qué es lo que nos dicen, el factor más relevante que aumenta la satisfacción en sus partos fue el acompañamiento continuo por un acompañante significativo. Y por otro lado, las acciones que se realizaron que dieron peor satisfacción fueron la cesárea, la monitorización electrónica fetal y la episiotomía. Este estudio solo viene a reforzar una vez más que las recomendaciones científicas son las que generan la mejor experiencia de parto. Como ginecólogas no podemos más que refrendar nuestro convencimiento de que la forma de nacer sí importa y no es una frase panfletaria. Nacer es uno de los momentos más determinantes del ciclo vital de toda persona, razón por la cual se estima que tanto el periodo previo como el inmediatamente posterior son decisivos para el desarrollo de todas nuestras dimensiones humanas. La experiencia de parto para una mujer determinará en gran medida su salud mental en el posparto y esto a su vez influirá en el desarrollo de las herramientas que necesita para poder maternar. Una experiencia positiva de parto es un factor promotor de salud, es un factor salutogénico para el binomio, para madre e hija o hijo. Mejora indicadores de salud mental materna, promueve la lactancia materna, el vínculo madre-hijo y con ello la salud física y emocional del recién nacido. Claudia, perdona, si puedes ir redondeando, por favor. ¿Sí? Sería absurdo desconocer que en la obstetricia a veces las cosas no son como uno quisiera. Incluso en los escenarios que son más favorables y con más atención, más respetuosa, ocurren complicaciones que pueden o no ser predecibles y de máxima urgencia. Y estamos hablando de situaciones en las que hay literalmente una ventana de un par de minutos para poder actuar, pero la intervención oportuna, basada en evidencia realizada por personal capacitado, también es un derecho de gestantes e hijos y debe ser reconocido y respetado. Creemos que este cambio de paradigma debe tener un enfoque preventivo más que punitivo. Para ello consideramos fundamental que se incluya en las mallas curriculares de centros formadores el enfoque de derechos, la perspectiva de género y el parto respetado para todos quienes posteriormente trabajen en este proceso. Sugerimos también capacitación formal para todo el personal. Creemos que la educación prenatal debe ser optimizada acorde a la cultura, el territorio y centros de salud de la gestante. Y pensamos también que el recurso humano necesario para brindar atención realmente respetuosa es el 1 a 1, un profesional de la salud, un matrón, matrona por cada gestante. Muchos de los cambios del paradigma que aquí se plantean pudiesen ser sacados adelante con voluntad. Algunos tienen costo cero, y yo lo he dicho, pero si no hay inversión por parte del Estado, la implementación de esta ley quedará supervisada solo a voluntades, y eso pudiese llegar a ser más peligroso aún para las gestantes y su familia. Incluso con voluntades alineadas, siempre es necesario el recurso económico. Así que para finalizar, quisiera compartir nuestras convicciones. La mayoría de las gestantes quieren, al minuto de parir, hacerlo en un entorno seguro. Y la mayoría de las gestantes pueden parir porque es un proceso fisiológico. El cuerpo de las mujeres tiene el diseño perfecto para eso. Como médicas especialistas en obstetricia, nosotras creemos que en la mayoría de los casos nuestro rol es estar disponible para complicaciones, que cuando es necesario debemos recomendar intervenciones que mejoren el pronóstico de salud de gestante y de sus hijos, y que para eso debemos estar debidamente formadas y entrenadas. Finalmente, quisiéramos agradecer a todos los que confiaron en nosotros para cooperar en la defensa de los derechos de las mujeres, poniendo nuestros privilegios al servicio de todas ellas. Creemos que entre todas empujaremos este carro que cambiará, esperemos, la historia de la salud pública de Chile. Muchas gracias.
Muchas gracias, Claudia. Me da la sensación, Claudia, que leíste más que lo que está en la presentación. Si tuvieras un respaldo de eso y nos lo puedes hacer llegar después a la comisión, te lo agradeceríamos. Que tomamos Ok. apuntes, pero iba un poquito rápido. Bien, senador Castro, Juan Luis, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, muy valiosas las tres presentaciones y decirles que efectivamente ustedes apuntan a un problema estructural del sistema de salud chileno que tiene que ver con la sobredosis de cesáreas que hay en el sistema, particularmente en el privado. Yo estaba revisando y le voy a mandar ahora a la presidenta la norma técnica de indicaciones de cesárea en Chile, el Ministerio de Salud 2021, donde las cifras son comparativamente con otros países bastante alarmantes. Ellos evaluaron hasta el 2019, estamos con 43% en esos datos de cesárea, con un indicador OCTE, de promedio OCTE, de 28, y con una recomendación técnica que no fuera mayor de 15%, todo esto. O sea, estamos casi en el triple de la recomendación y en el doble de la OCTE en cuanto a cesárea en Chile. Ese es un problema estructural y en ese sentido sería bueno analizar lo siguiente. Uno es el rol de las matronas, que son los profesionales que hoy día por definición, por excelencia, atienden el denominado parto normal, ¿verdad? El que hizo todo su recorrido de control de los 9 meses y llega al final al trabajo de parto normal. ¿Cómo se está dando ese fenómeno en los hospitales públicos? Ahora sí asociado a la ley Adriana, me refiero el trato. Gran parte de las usuarias se entienden con TENS, paramédicos y matronas, las que van por parto normal. Un segundo momento es la que viene con un embarazo patológico, es decir, que ya se sabe que tiene una placenta previa, que tiene un gemelar, que tiene una preeclampsia, que tiene enfermedades propias que va a desembocar y que ahí también es ya el traspaso al doctor, cuando ya tiene que ir con indicación médica y se producen las indicaciones o no de cesárea. Tercero, muchas mujeres hoy día, FONASA, se acogen al programa PAD y por lo tanto las atiende un doctor que le pagan un bono los 9 meses y el doctor le dice, mira, yo atiendo en esta clínica que es más barata, qué sé yo, el pensionado vale tanto y si tú tomas el programa PAD, yo te atiendo ahí porque eso tiene un precio conocido, no es igual que en el hospital, no vas a estar con 20 mujeres más, de una pieza sola, qué sé yo. Entonces, a mí me gustaría saber ahí del ministerio, porque está en la lista de invitados, qué está sucediendo con la regulación ministerial del uso del PAD como mecanismo de acceso, porque es evidente que mientras mayor la privacidad ideal, ¿verdad? Pero mucha gente paga lo que no tiene para llegar a eso. Tercero, ¿cómo se está dando el sobreuso? Me refiero a la falsa indicación de cesárea, cuando ya o es la mujer la que pide por razones X. ¿Cómo se está dando lo que ustedes apuntan muy bien las expositoras, que es la educación prenatal, en que la mayor aversión que sienten muchas mujeres es al periodo expulsivo del parto? Ese es el periodo que genera la mayor crisis, la mayor dificultad, porque todo orienta a una situación dramática, terrible, dolorosa. En fin, y ese momento el parto es el más complejo. Y también cuando se usan o sobreusan las drogas de inducción, es decir, para la dilatación del cuello uterino. Cuando sí, cuando no, cuando viene un trabajo de parto bien desarrollado y cuando se apura, se empieza a apurar mucho un trabajo de parto. Y al apurarse mucho termina en cesárea, cuando no están las condiciones. Ojo con eso. Entonces, agreguémosle a esto la autodefensa de los médicos, de que para evitar querellas por negligencia médica se adelantan a buscar la cesárea porque ya no hay costumbre de usar el vacuum o el forceps, por nombrar algunas maniobras instrumentales, en los partos. Esto se ha generado también un shock. Entonces, como han habido muertes perinatales también, muchos se sobreaseguran de los médicos buscando la cesárea como un mecanismo de inhibición en parte del dolor para la mujer en el periodo expulsivo y en parte de secuelas o consecuencias de una malpraxis en el momento del parto. Bueno, entonces aquí hay un cóctel de fenómenos que inciden en que esto ocurra. Ahora bien, me gustaría, frente al maltrato propiamente tal, ¿de qué manera nuestras invitadas, mi pregunta es abierta, vislumbran que podemos generar
condiciones normativas y vigilancia del cumplimiento de la dignidad al interior del pabellón donde se van a producir estos fenómenos. Porque un parto es una fiesta de alegría, es un momento cúlmine después de un embarazo, los familiares quieren estar, todo esto es una alegría, pero también hay un procedimiento médico que hacer. Muchas veces se han producido, y en esto así es la historia, que a las mujeres, ya ponte a caminar, para allá, para acá, que ponte de lado. El Christeller, no sé si usted sabe, no recuerde, es una maniobra que está prohibida ahora, que era la maniobra de empujar desde el abdomen para abajo, se sentaban arriba de la guatita de la mujer, ¿ah? Para que empujaran el encajamiento de la cabeza, una cosa ya. Entonces, esos límites que tiene que tener la dignidad de la persona para que además sea eficaz un trabajo de parto, yo les pregunto a ellas cómo se hace esa educación hoy día en el mundo de las matronas, del personal de salud de las maternidades, sabiendo que culturalmente hoy día nacen menos niños que hace 20 o 30 años atrás, la tasa de natalidad es más baja, sabiendo que la maternidad es más tardía, en edad, las mujeres tienen hijos más tarde. Tercero, sabiendo que el mundo privado, porque es una prestación externalizada, muchas mujeres FONASA, por lo que hablamos antes, van al mundo privado a buscar su parto o cesárea, y entonces el factor económico, el factor costo, oportunidad de tiempo y el factor de la industria judicial que hay detrás del seguro médico de pago, influyen en esto como para poder persuadir de que esto tenga límites precisos. Esos son un poco mis comentarios y preguntas a la vez a las invitadas. Muchas gracias por hacer la luz. No sé si hay alguna quiere partir contestando, Yanira o alguna de las Claudias, la pregunta al senador Juan Luis. Yanira. Bueno, me parece que la más adecuada es Claudia Santiago, ginecóloga, pero de todas formas voy a plantear el punto que tiene que ver también, porque esta es una problemática muy compleja y multidimensional. Y sin duda, cuando hablábamos, por ejemplo, de lo que tiene que ver con educación prenatal y además con la formación y la actualización de los profesionales de la salud, también requerimos, por ejemplo, de qué está pasando con la formación de matronas, matrones, ginecólogos, médicos generales, que muchas veces en las mallas curriculares no tienen ningún ramo, asignatura que esté vinculada con la atención respetuosa, con los elementos de salud mental perinatal, porque efectivamente cuando usted decía el miedo al parto es una construcción cultural que está muy avalada desde el cine, desde la televisión. Los discursos que escuchamos de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas, son experiencias de parto negativas. Lamentablemente, la mayoría de las veces es así. Entonces, ¿qué pasa? Que finalmente vamos configurando un escenario en donde muchas mujeres tienen temor y desde el día 1 se les inocula más temor. Si yo soy pequeña, no podrás parir, porque si no te van a pasar las 1001. Y así vamos construyendo una cultura del parto en donde las mujeres vamos perdiendo autonomía y toma de decisiones. Y en ese sentido es relevante desde el proyecto de ley generar las instancias en que se promueva la autonomía, la toma de decisiones. ¿Quiero o no quiero? ¿Qué es lo que quiero para mi parto? Si bien hay partos que pueden terminar en eventos más bien médicos, el parto es un evento biológico, fisiológico, de la esfera sexual de las mujeres. Y estamos teniendo una cantidad de mujeres que salen dañadas no solamente físicamente, sino que también psíquicamente por experiencias de parto que, como escuchaba hace un rato, parece más una experiencia de película de terror que esta fiesta que usted mencionaba. Entonces, desde allí tenemos que empezar a cuestionarnos como sociedad cómo estamos naciendo y cómo efectivamente vamos generando los espacios para que las mujeres seamos capaces y tengamos el derecho de tomar las decisiones respecto a la autonomía de nuestros cuerpos cuando hemos decidido ser madres. Eso es el aporte que puedo hacer respecto a la pregunta. Muchas gracias, Yanira. Claudia, Santiago, primero. Reforzar un poco el concepto que Yanira plantea, que me parece súper atingente, reconocer además una cosa que tiene que ver con otras ciencias sociales, no médicas, pero la antropología, por ejemplo, es una ciencia que recoge experiencias de parto en comunidades matrísticas, donde las mujeres parían en conjunto y agrupadas con otras mujeres
que estaban en situaciones o habían pasado por situaciones similares. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros aquí, online, por Zoom, ustedes allá de manera presencial, estamos parados sobre este planeta después de ¿cuánto? Miles de millones de años y hemos sobrevivido porque el parto es algo fisiológico y ha resultado bien porque estamos aquí, no nos hemos extinguido. La medicina que nosotros practicamos, la que yo aprendí, la que aprendió el doctor Castro, la medicina biologicista, la que aprenden matronas y matrones en las escuelas de obstetricia, es una medicina que interviene y se adueña de algo que es fisiológico y que si bien es cierto puede tener sus bemoles, nosotros estamos ahí para la contingencia, para para el minuto de la urgencia, para resolver aquellas cosas que se compliquen. Entonces, como lo decía en un comienzo en la presentación, si esto lo miramos con perspectiva de género y entendemos que se trata de un proceso que se cumple en el cuerpo de las mujeres y que lo que se interviene es el cuerpo de las mujeres y que esta violencia que se ejerce, que a veces es muy pasivo-agresiva, es equivalente a una agresión sexual por los traumas que deja, porque tiene que ver con nuestra genitalidad y con nuestros procesos reproductivos en una relación que es absolutamente asimétrica y de jerarquía. Podríamos empezar a entender por dónde deberían ir los cambios. Si nosotros miramos el parto con esta perspectiva de género, la educación en las escuelas de salud, ya sea medicina, obstetricia o incluso en las mismas escuelas que forman técnicos de nivel superior, es decir, las técnicos profesionales, si incorporáramos esa perspectiva también en la educación que se puede hacer desde APS, en la conexión que el APS puede hacer con los centros de salud donde estas mujeres van a ser atendidas y cambiamos el paradigma completo, por supuesto que sería un cambio cuántico, un salto cuántico. Ahora, yo me hago una pregunta que todavía no he podido encontrarle respuesta y es, ¿por qué en medicina nosotros usamos la mejor evidencia científica disponible para todo lo que hacemos? Ustedes saben que hace muchos años ya que no existe el concepto de la junta de médicos o en mi experiencia personal de años yo aprendí a hacer esto. No, nosotros hacemos medicina basada en evidencia y en mi especialidad, que es la obstetricia y ginecología, nosotros tratamos preeclampsia, tratamos síntomas de parto prematuro, tratamos diabetes gestacional con la mejor evidencia científica disponible. Yanira presentó evidencia científica. Yo también traté de presentar un resumen lo más acotado posible por el tiempo, pero hay muchísima evidencia que demuestra que todas estas acciones de permitir que el parto fluya de manera fisiológica sin una intervención, salvo que sea necesaria, no solamente es una buena experiencia de parto, sino que además es un estándar de calidad de atención. Y en eso estamos al debe. La pregunta es por qué el cuerpo médico y los sanitarios en general que trabajan con mujeres embarazadas no escuchan esta mejor evidencia científica disponible y si lo hacemos para otro tipo de patología. Y ese es el hábito, la mala costumbre o esta cosa inércica que estamos haciendo y que creo que debemos cambiar desde los primeros, digamos, formación de profesionales, pasando por el empoderamiento de la gestante y nuestro propio trabajo. Gracias, Claudia. Antes de darle la palabra al senador Juan Luis, yo quiero agradecer también la referencia a la antropología que hace. Yo soy antropóloga, así que muchas gracias. Pero además que... ¿Hace cuántos miles de años estamos aquí? Porque no, pero además quiero rescatar también las experiencias de descripción antropológica de precisamente el apego inicial que tienen también las madres con los hijos y las hijas en las distintas comunidades, que también hizo mucho de análisis para las evidencias científicas que implicó el cambio de paradigma de este apego inicial que hoy día se hace mucho más destacado que en los partos de hace 40 años atrás, digamos, ¿no? Entonces creo que eso también es muy relevante. Senador Juan Luis Castro. Sí, a preguntarle a la doctora también a propósito de su reflexión, y usted que es ginecobstetra, doctora Claudia, ¿hasta dónde los incentivos económicos y de la contención del tiempo? Porque antiguamente un ginecólogo que atendía a los 9 meses el control de embarazo, qué sé yo, cuando llegaba la hora del trabajo de parto se tenía que dar las 8, 12 horas o más
de acompañamiento en la asistencia al trabajo de parto. Hasta que durara lo que durara y así, y no había control del tiempo. Hoy día todo el mundo quiere controlar su tiempo. Entonces la cita a las 9 de la mañana para operarla a las 10 de la mañana y se acabó. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo del cuerpo médico específico de la ginecobstetricia? Que es un mundo muy preciso y donde hoy día esta educación, como usted bien señala, colisiona, es contracultural la búsqueda del parto natural con los fenómenos de la realidad. En la realidad se está permitiendo más la cirugía, los procedimientos acelerados, lejos de complicaciones, lejos de adversidad quirúrgica, lejos del dolor, sin mirar detrás de eso que tenemos un tema ahí cruzado, como es este. Y segundo, ¿qué está pasando con la práctica cultural de los ginecobstetras y las matronas, que son un team, un equipo, y en lo privado no hay ginecólogo que no tenga su matrona, ¿verdad? Y va con la matrona, y esa es la que atiende, la que prepara a la mamá, ¿verdad? La que le dice las indicaciones, y después entra él al acto final. ¿Qué está pasando en ese proceso al interior del mundo de la ginecobstetricia? Usted que está ahí, que está con los pares, que hay un proceso. ¿Es impermeable esto? ¿Va a tener un mecanismo de regulación? ¿Va a haber disposición? ¿O esto está tan comercializado, perdone que use esta palabra, pero está tan economicistamente en ese escenario que ya no hay vuelta que darle? ¿Qué piensa usted, doctora? Claudia. A ver, siempre es difícil hablar de los colegas, ¿no? Yo creo que usted debe saberlo también, senador. Yo creo que es una cosa mixta. Hay muchas cesáreas que son necesarias y de hecho cuando Michel Odent, un ginecólogo obstetra francés que es un referente para nosotras que creemos en el parto humanizado, dice que una cesárea es una cirugía tan sencilla y bastante segura que no hay que temer cuando por salvar la vida del que está por nacer y de la madre hay que practicarla, no hay que dudar. Eh, yo diría que tiene una cosa práctica, digamos. Muchas veces uno mira las tablas de una clínica y ve que el grueso de las cesáreas se concentra los días miércoles para pasar visita jueves y viernes y no los fines de semana. Eso no es innegable, digamos, la realidad que usted está planteando es innegable. Pero también hay otra arista que tiene que ver con la mala experiencia de parto que las mujeres y personas gestantes tienen, sobre todo en los servicios de salud pública. Eh, el PAD es un sistema de parto paquetizado que FONASA ofrece y es increíble porque eh, si uno lee la ley publicada en el Diario Oficial, creo que fue en el año 99, está descrito para embarazos de término y fisiológicos, es decir, embarazos que no tengan ninguna complicación. Y lo interesante de esto es que cuando uno va a las cifras que FONASA publica en su portal sobre el número de partos por el sistema PAD, alrededor del 70% son por cesárea. Entonces la pregunta es si la cesárea es una cirugía que está definida exclusivamente para salvar la urgencia de un parto vaginal. ¿Cómo es posible que mujeres que fueron catalogadas como embarazos fisiológicos terminen en un 70% de cesárea? Y eso también, y yo lo veo en el lugar donde trabajo, porque trabajo en una clínica privada donde veo muchísima paciente FONASA, también son cosas que las pacientes piden. Lamentablemente esa realidad también existe y tiene que ver con la mala experiencia de parto que tuvieron muchas veces en el sector público y algunas en el sector privado con su parto anterior y piensan que la cesárea es la solución. Por lo tanto, yo creo que la solución para esto, hoy día el Ministerio en cierta medida lo está tomando en sus manos porque está haciendo una regulación y está haciendo un control del número de cesáreas tanto en lo público como en lo privado. Pero yo creo que la situación va por este cambio de paradigma que, entre otras cosas, Adriana lo recoge muy bien y lo recoge muy bien en muchos de sus artículos porque cubre muchos conceptos que tienen que ver precisamente con que si se implementan, todas estas cifras tendrían que comenzar a cambiar. Eh, pero lamentablemente son voluntades que hay que alinear, son voluntades que hay que reclutar para esta causa del parto humanizado y creo que es un proceso que probablemente nos tome algunos años y que tiene que ver con la formación de profesionales y también con el empoderamiento de la gestante.
y de la forma en que empecemos a ver la obstetricia a partir de ahora. Quisiera pedir la palabra. Muchas gracias, senadora. Claudia. Sí, le iba a dar la palabra ahora a Claudia González. Por favor. Muchas gracias. Yo quisiera complementar lo que están diciendo Claudia y Yanira, introduciendo también como un nuevo elemento, ¿no? Que es lo que tiene que ver con qué le pasa también a los profesionales y a los equipos de atención del parto al desenvolverse, a trabajar en este contexto deshumanizado también de la atención. Entonces, también la evidencia, ¿qué es lo que señala? Que hay algunos elementos que tienen que ver con este aspecto. Uno, por ejemplo, la falta de habilidades, que ya ni algo de eso mencionaba, falta de habilidades en relación como a la comunicación en salud, al poder acompañar de manera efectiva los procesos psicoemocionales asociados al parto, ¿verdad? Recordemos que hablamos, por ejemplo, de todos los embarazos, cuando hablamos, de comillas, como del parto normal, ¿verdad? Como un embarazo que va de bajo riesgo, no es intervenir ese parto, sino que es acompañar la experiencia de esa mujer. Para poder acompañar, yo necesito también tener habilidades que me permitan acompañar no solamente la experiencia fisiológica, sino que la experiencia de su forma integral. Entonces creo que ahí hay un punto importante, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando yo como profesional siento que carezco de esas herramientas, ¿verdad? ¿A qué acudo? ¿Cuáles son las herramientas que tengo y que pongo ahí al servicio de una mujer que necesita ese acompañamiento? Y lo otro es que también, y esto es algo de que no se habla tanto, que tiene que ver con los efectos también que la violencia obstétrica tiene también en los profesionales de la atención del parto. Donde también el ser testigo como equipos, como profesionales de un trato deshumanizado por parte de otros, o al mismo tiempo ser testigo de partos, también de partos traumáticos, también genera trauma secundario. Y hay también un montón de evidencia que habla también de de importantes cifras de trauma secundario presentes en los profesionales de la atención al parto. Trauma secundario que tampoco es abordado, ¿verdad? Y que finalmente termina termina impactando en la calidad de la atención que se brinda. Al no poder como tratar, ¿verdad? Al no poder hacerse cargo de esa experiencia, de ese daño que como profesional también se ha vivido. Entonces, este proyecto de ley también apunta a eso cuando hablamos del cambio de paradigma, ¿no? Como transitar de este modelo biomédico, ¿verdad?, a un modelo que sea integral, a un modelo respetuoso. No solamente, y esto es importante, como no solamente con las usuarias, ¿no? O sea, con las mujeres, las familias, los bebés, sino que también con los mismos profesionales que acompañan todo este proceso. Muchas gracias, Claudia. Por si acaso las que están telemáticamente no escuchan, pero está sonando aquí la chicharra que tenemos que irnos a la sala de sesiones. Les queremos agradecer a Yanira, a Claudia Santiago y Claudia González sus valiosas exposiciones hoy día. Le pedimos disculpas al Ministerio por no haber alcanzado a escuchar la opinión sobre este proyecto. Lo dejamos puesto en punto número 1 de la siguiente sesión. Así que, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, nuevamente les agradecemos a todas. Levantamos la sesión. Muchas gracias. Recording stopped.